y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? ¿no? Y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Capítulo 1 del 3 al 9. Buenos días con todos, bienvenidos una semana más en este día domingo 27 de abril del 2025. Demos gracias a Dios porque seguimos con vida, seguimos con esperanza y hoy traigo una buena nueva que le servirá para toda la vida y para la eternidad. El título de esta prédica es En tiempo de renacer, es tiempo de renacer. Ustedes saben que para poder crecer, para poder nacer una semilla, ¿qué necesita hacer? Necesita morir para luego nacer. Y hoy esta palabra que la he escogido después de haber pasado la Semana Santa, después de que cada uno de nosotros hemos mirado quizá películas, otros hemos ayunado y hemos orado y hemos vuelto al Calvario, a todo el padecimiento de Cristo y hemos reflexionado sobre nuestra vida y hemos visto cómo un cordero inmaculado, sin mancha y sin pecado alguno, padeció en la cruz. Pero la noticia más grande y lo más hermoso es que todos nuestros familiares, nuestros amigos, aquellos que han creído en Dios, sabemos que están junto al Padre, gozando de la vida eterna. Y que Jesús nos dio esa posibilidad, gracias al plan del Padre, de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios que antes de la fundación del mundo, Él ya planificó todo para que nosotros podamos ser salvos a través de Jesucristo. Hay mucha gente que peregrina y va a Jerusalén en busca de la tumba de Jesús. Pero cuando llega allá, se encuentra que la tumba está vacía. Pero si vamos a otra tumba, sabemos que allí descansa todavía un cuerpo. Pero en el caso de Jesucristo, está vacía. ¿Y por qué está vacía? Porque Él les dijo, es bueno que yo me vaya, pero les voy a dejar el bendito Consolador, que es el Espíritu Santo, quien vivirá y morará en cada uno de ustedes. Pero yo miré, pero resucitaré al tercer día. Por eso está vacía la tumba. Y hoy vamos a leer, por eso les dije en Primera de Pedro, capítulo 1 del 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Esas son las buenas nuevas cuando un grupo de mujeres, después de que Jesús agonizó en la cruz, y un hombre rico
como José de Arimatea, brindó su sepulcro, porque él tenía ya listo para su familia, porque era un hombre rico. Y dijo, llévenlo allá para que allá tenga santa sepultura. Pero no habían hecho el ritual que hacen los judíos, que era de ungirle con especies el cuerpo. Entonces madrugaron y fueron a las primeras horas de la mañana. Y fueron y encontraron que aquella piedra gigantesca que tapaba el sepulcro de Cristo estaba movida. Y luego miraron adentro de este sepulcro y vieron sábanas, como que alguien se despojó y salió. Y posterior a ello, 2 ángeles se les presentaron. ¿Y qué les dijeron? Mujer, ¿qué buscas aquí? El maestro no está aquí, o Dios no está aquí, o al que ustedes sepultaron no está aquí. Él ha resucitado. Acuérdense lo que Él les dijo. Entonces, a veces nosotros no creemos, a pesar de lo que Él ha hecho por nosotros, de a pesar de lo que hemos sentido en nuestro corazón cuando lo recibimos a Él. Yo recuerdo cuando fui a los pies de Cristo en una iglesia que es muy amada por nosotros. No estamos allí, pero la amamos, porque allí nacimos. Recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y desde ese día era un enamoramiento. Hablábamos a todo mundo. Y los que están aquí, que nos acompañan ya algún tiempo, es el primer amor. Hablábamos a todos sobre las buenas nuevas, sobre el Evangelio, sobre que Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro consolador. Es nuestro intercedor. Es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro Dios, el que nos enseñó que aunque muramos y estemos muertos, viviremos junto con Él. Pero estas mujeres se olvidaron de esa promesa y se sintieron tristes porque no vieron ya el cuerpo. Nuestro maestro está muerto y además no está el cuerpo. Pero sigamos leyendo en el versículo 4. Y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes y para nosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Es bueno que padezcas, dice el Señor, porque Él padeció. Pero después de padecer, ¿qué pasó? Él ascendió. Esto le permitió que Él ascienda al cielo nuevamente. En el versículo 7 dice, y el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Qué quiere decir? Las escrituras nos dicen que si el oro tiene que pasar por fuego para que se vuelva nuevamente más valioso, mucho más nosotros. Es necesario que nosotros también padezcamos y tengamos que pasar por esas pruebas para luego ser glorificados junto con Cristo. En el versículo 8 dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo vean,
ahora creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible, glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Nosotros por fe aceptamos, porque no estuvimos allí, pero aceptamos que Cristo resucitó y que nos prometió que estaremos con Él, que ya no estaremos solos, pero que es necesario nacer de nuevo. Por eso vámonos otra vez a Juan capítulo 3. Hoy vamos a leer un poco de la palabra de Dios para poder entender esta promesa que será para salvación, esta promesa que es para vida eterna, esta salvación que debe producir en cada uno de nosotros un impacto, una transformación que nos permita pasar de las tinieblas a la luz maravillosa, de muerte, perdón, a vida eterna. Por eso vámonos a Juan capítulo 3, versículo del 1 al 15, donde está la historia de un principal, de un maestro que había leído muchas veces la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la Torá, pero no la había entendido. Y como en ese tiempo aquellos que le seguían a Cristo eran perseguidos, entonces este maestro, seguidor de Cristo, seguidor del Padre, de Dios, pero tenía miedo. Sabía que todo lo que Jesús había hecho hasta ese momento no era por sus propias fuerzas, sino porque era enviado por Dios. Pero sin embargo tenía miedo. Y por eso en Juan 3, capítulo 3, del 1 al 15, nos habla sobre este Nicodemo. Por eso les doy esta introducción. Él tuvo miedo y fue en la noche a buscarlo, escondidas, que nadie lo vea. A veces nosotros también nos escondemos, que la gente no piense ni crea que somos cristianos, cuando es lo más maravilloso. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera escondido para ir a hablar con Cristo? ¿O usted hubiera corrido? No solamente como cuando Jesús, cuando los judíos mal entendieron, pensaron que Él era el que venía a salvarlos de este mundo, del látigo que estaban siendo tratados por los romanos. Ellos lo ovacionaron y nosotros ya pasamos recién el domingo de Ramos, donde Él estaba subido en un burrito y toda la gente le decía de todo: eres el rey, Él es el rabí. Lo ovacionaban. Pero lamentablemente este principal, este maestro, este fariseo, fue en la noche, porque tenía una curiosidad. Y leamos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Obviamente nadie podría hacer los milagros que él hizo. Resucitó a Lázaro, dio vista a Bartimeo, sanó a los leprosos. Había hecho muchos, pero muchos milagros. Y solo si es que venía en nombre de Dios podría haberlos hecho. Nosotros no podemos, aunque tengamos fe. Pero aunque Dios dijo: ustedes harán muchas cosas mayores a las que yo he realizado en mi nombre. Por eso es bueno que ya vamos a seguir entendiendo las escrituras. En el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto debemos entender. No es solamente de
cantar alabanzas, no es solamente de leer la palabra, no es solamente de ponernos muchas veces una cruz o de llevar insignias que nos digan que somos cristianos, el pescadito en el carro, no es solamente de decir soy cristiano, pero ¿cómo impactó en ti? ¿Cómo impactó en ti todo lo que se vivió con Cristo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él no entendía todavía. Él no entendía. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, Cristo le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Él estaba pensando en el nacimiento físico de un niño. Pero él no entendía que este nacimiento no se trataba de eso. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana, le dijo, es necesario que me adores ¿en qué? En espíritu y en verdad. O sea, no es solamente que yo diga que soy cristiana. ¿Qué relación tengo con Él? ¿Cómo ha cambiado mi vida? ¿Cómo he dejado a un lado toda la arrogancia, la pedancia, el orgullo, la soberbia, la vanidad? Y me voy transformando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo voy siendo cada día más dócil? Quito ese corazón de piedra que tenía y hoy tengo un corazón moldeable, enseñable, tratable. Hoy el Señor nos dice, es necesario que nazcas de nuevo, pero en espíritu y en verdad. Y que nacieres del agua, es decir, que tengas un nuevo nacimiento. Dejes atrás y te arrepientas y me arrepiento de todo lo que fui para hoy recibir la luz admirable de Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo es la palabra de Dios. Por eso en Josué 1:8 nos dice, meditad de día y de noche y que nunca se aparte de ti. En antes conversábamos, nuestro país está azotado por la desgracia en este momento. Una joven de un barrio X desapareció. No sabemos dónde está. El día de ayer, en Cumbayá, una sede bancaria ha sido asaltada. Mañana o pasado, vemos lo que está sucediendo, ya no quiero decir. Otra vez les dije piedras negras, bajaban y lodo, y vimos lo que pasó. Porque el Señor nos está dando señales. Tenemos que cambiar. Hoy es el día en que decido cambiar. Le dijo esto a Nicodemo. Hoy es el día, Nicodemo, que debes nacer de nuevo. De nada sirve que seas un maestro de la ley si no has entendido las escrituras. De nada te sirve que hayas visto lo que he hecho milagros si no crees en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Lo que es nacido de la carne, carne es. Si yo en este momento no tengo fe y creo que Dios no resucitó y creo que no es el Hijo de Dios
y creo que no ascendió y que está sentado en la diestra de Dios Padre, no tengo esperanza. Vemos que el ser humano es igual que todos los seres vivos, pero se diferencia porque tiene una conciencia, porque tiene un espíritu que Dios, el Ruá, sopló cuando nos creó. Y ese Ruá vuelve al Padre. Ayer, a las 3 de la mañana, bajó al sepulcro nuestro Padre aquí en la tierra, el Papa. Porque hoy no estamos dividiendo iglesias, creencias. Es el Papa, un servidor de Dios. Francisco, el Papa Francisco. Un ser humilde que nos enseñó a construir puentes. Por eso hoy Él nos llamaba antes de morir a amarnos, igual que Jesús, los unos a los otros, a hacer el bien y no hacer el mal. Abrazar las familias. No importa lo que pase, no importa lo que te hagan, es nuestra familia. Y si las iglesias las podemos bendecir a todas, sin excepción, hagámoslo. No estamos para contender, estamos para unir, porque ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Una pandemia se llevó a mucha parte de la humanidad. Hoy su misericordia nos hace que estemos todavía aquí. Su misericordia. ¿Quiénes somos? Como dijo el Papa cuando fue a visitarles a los presos. ¿Por qué tú y no yo? ¿Por qué los que se fueron y no nosotros? Aún tenemos algo que hacer. Aún por algo nos deja. Por eso Jesús dice, ya no sean de la carne. Porque lo que nace de la carne, carne es. Es carne. ¿Y qué hace la carne? Nace, crece, se reproduce y muere. Y ya no hay vida eterna. Ya no tenemos esperanza. Seremos abono. Y nada más. Pero nosotros sabemos que no somos abono. Que vamos a trascender. Porque de lo contrario, ni la tanatología, ni la filosofía, nada nos calmaría el dolor cuando estamos frente a una pérdida. Porque no tendríamos esperanza de nada. Pero dice que Dios nos dará un cuerpo de gloria, donde nos reconoceremos allá en el cielo. Pero también quiere que esa misma gloria la vivas aquí. Porque Dios te da la paz, esa paz que no tiene entendimiento, esa paz que solo Dios te da. Si tú andas por los caminos de Dios, andas en paz. Andas en paz. Y esto le quiso dar a entender a Nicodemo. Le dijo que tiene que cambiar, que tiene que nacer, que tiene que realmente saber qué es el nacer de nuevo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de qué te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Jesús dijo que él no hacía nada de lo que el Padre no le enviaba a hacer. Él hacía todo lo que el Padre le enviaba.
y el espíritu se va. Cuando Jesús estuvo en el monte de Getsemaní, sufriendo y decía que gotas de sudor como de sangre le caían porque él sabía lo que le iba a pasar. Y les dijo a los discípulos que oren, pero los discípulos se durmieron, como aquellas vírgenes insensatas, dormidas. No quiere Jesús, Dios, que estemos dormidos. Es tiempo de orar. Es tiempo de interceder, no solamente por nuestras vidas, sino por toda la humanidad y especialmente por los jóvenes. Tenemos que orar para que el enemigo que está como león rugiente, buscando a quien devorar, no nos devore. Es tiempo de que volvamos a las escrituras. Es tiempo de volver a los principios divinos que son para salvación y no para condenación. Dice Jesús, si no recibís nuestro testimonio, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos nosotros seamos salvos y que seamos sus manos, sus pies, su boca, porque formamos el cuerpo de Cristo. No es la institución, no es la estructura de un edificio. Eres tú, el templo de Dios, donde vive y mora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien te convence de juicio y de pecado. No soy yo soy una predicadora. Yo traigo las buenas nuevas que también me enseñaron. Lo que por gracia recibí, por gracia doy. Pero ¿quién te va a convencer de juicio y de pecado? Es el Espíritu Santo. No puede haber dos cabezas. Hay una sola cabeza, el ariete, que es Cristo. Nosotros, cada uno tiene dones, tiene talentos. Por nada estáis afanados, sino buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todo te será añadido. Joven, mujer, hombre, en este momento, busca en tu interior. ¿Dónde están mis dones? ¿Cuáles son mis habilidades? Las pongo para Cristo. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos tomando alimento para vida eterna. Todo pasará. Guerras, anuncio de muertes, de deslaves, de situaciones que van a pasar, porque en este valle vamos a tener que pasar. Pero la palabra de Dios nos trae aliento. La palabra de Dios nos levanta. ¿Qué es lo que nos dice en el Salmo 23? Sonita, ¿qué nos dice el Salmo 23? Así poquitito. El Señor es mi pastor. Que el Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. Por verdes pastos me pastoreará. Cuando se sienta triste, recuerde, Él es su pastor. No es un hombre, una mujer. Él es su pastor. Donde confiadamente, después de que Cristo murió en la cruz, se rompió ese velo. Y usted confiadamente puede ir a los pies de Él y puede clamarle a Dios. Y puede clamarle. Entonces Nicodemo se quedó callado. Nicodemo se quedó exhausto.
Él ya comprendió ahora que ya no era necesario hacer sacrificios, que ya no era necesario quizás estar comprando la salvación, que era necesario nacer de nuevo en espíritu y en agua para la salvación. En Primera de Pedro nos dice que debemos vivir una vida apartada para Dios. ¿Qué es una vida apartada para Dios? Dejar de hacer lo que antes hacíamos. No por miedo, no por temor, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón, sino que debemos primeramente reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios y que nos arrepentimos. Dice un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento con lloro, como que realmente me duele haberlo hecho. Entonces Él, que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y entonces, confiadamente, podemos ir a su presencia y tener una relación con Él. El amigo de Dios era, ¿quién era? Abraham, Moisés, David, todos ellos, porque entendieron que no hay otro camino, otro atajo. A veces dicen todos los caminos llevan a Roma, pero no a Cristo. A Cristo llega solamente una fe verdadera, no por obras para que nadie se gloríe, sino haciendo la voluntad de Dios. Entonces, siguiendo con esto, debemos predicar el Evangelio de Dios y llevar las buenas nuevas. Debemos ser obedientes, no amoldarnos a los malos deseos que teníamos antes de conocer la palabra de Dios en épocas cuando se vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de cada uno de nosotros. Por medio de él, tanto ustedes como yo, ustedes creen en Dios que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza está puesta en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios se queda en nuestro corazón. A veces hay personas que dicen, yo no puedo memorizarme ni un versículo. Pero si usted lo hace todos los días, con amor, y ora y le clama a Dios, la palabra vivirá en usted. Habrá tiempos quizá que ya no necesitemos
o vamos a necesitar siempre perdón, pero ya no habrá quien nos predique, porque seremos perseguidos. Entonces es necesario que usted memorice los pasajes bíblicos, porque son promesas de Dios. Y Dios también nos dice a cada uno de nosotros, id y predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas. Dice id por todo el mundo y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ha producido un impacto en ti la resurrección de Cristo, entonces es necesario que usted abra su corazón y empiece a predicar con amor. Y empiece a predicar como el primer amor, cuando hablábamos a todo mundo. Yo recuerdo, trabajaba en un hospital y llegué allí y reunía a más de 50 enfermeras, auxiliares, etcétera, etcétera. Y comencé a hablarles de Dios. No está ninguna aquí, pero la palabra nunca regresa vacía y dará fruto en su tiempo y en su momento. Cuando ustedes hagan lo mismo que hizo Cristo, Él nunca desaprovechó una oportunidad. Si van en la calle y ven a alguien llorando, deténganse. Él nunca dejaría a esa mujer o a ese niño, a ese joven llorando. Lo abrazaría y lo consolaría. Jesús es nuestro maestro. Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir. Ella abrió brechas. Nosotros debemos seguir solamente sus pasos. Jesús dice en Lucas, si quieren ir a la palabra, Lucas 24, versículo del 6 al 7. Lucas 24, del 6 al 7. Jesús resucitó al tercer día como lo había prometido. Y las mujeres que fueron les dijeron los ángeles, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún está en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto ya lo habló los que hemos ido a la palabra de Dios. Sabemos que en Isaías 53, que es su profeta, ahí habla del Cristo doliente, de cómo iba a ser todo el calvario de Cristo, hasta llegar a donde, Pablito, a donde fue crucificado, en el Gólgota, en la calavera, en el sitio de la calavera. Allí él agonizó, pero él dijo que ningún hueso de él se iba a romper, tal como la profecía, a pesar de que el centurión le clavó una lanza, pero no atravesó sus costillas. Solo salió agua y sangre. Y él dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Porque en ese momento, ¿qué pasó? Hubo un terremoto y se oscureció todo. Y cuando las mujeres van y no encuentran si había una piedra que tenían que haberla movido entre mucha gente. Pero sin embargo, para Dios nada es imposible. Él es el Hijo de Dios. En Mateo 28, del 5 al 6, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. En Hebreos 10, 12. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. ¿Por qué era sacerdote? Porque él es linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Nosotros somos parte de él. Y él es un sacerdote. Jesús, después de resucitar, ascendió. Y como les dije, está sentado a la diestra de Dios Padre.
es nuestro sumo sacerdote. Él es. Dice, está sentado a la diestra de Dios Padre, es nuestro consolador, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado en el cielo y nuestro intercedor. Por ello, el ángel del Señor les dice a las mujeres que no busquen entre los muertos, porque está vivo. Nosotros podemos llorar cuando muere un familiar, porque físicamente no lo vemos, pero nos contentamos cuando por fe recordamos las promesas de Dios. Y una de las promesas está en Juan 14, del 1 al 4. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. ¿Quién nos está preparando una morada allá en el cielo? Jesucristo. Esa es la promesa más grande, junto con la vida eterna. Él dice que muchas moradas hay en el cielo y que una de esas es la que Él está preparando para nosotros. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿Cuántos quieren estar con Él después de morir? Todos, amén. Amén. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesucristo. Entonces nosotros debemos recibirlo como Señor y Salvador en nuestro corazón a Él. Porque si Él no vive en nosotros, no viviremos. Jesús promete que estaremos con Él en el cielo y que tendremos un cuerpo de gloria. ¿Cómo lo vio Jesús a Moisés y a todos los que se le presentaron? Como eran brillantes, transparentes. Ese mismo cuerpo de gloria vamos a tener nosotros. Pero Él también nos dice que allá habrá mucho amor. No el amor, tal vez nosotros no tenemos entendimiento del amor. No ese amor carnal de aquí. Un amor glorificado. Pero sí nos vamos a reconocer. Yo voy a saber que es la Sonita, que es la Mirita, que es la Jenicita, que es Andrés, que es Génesis. Vamos a conocernos. Qué hermoso. Pero si nosotros no oramos, vivimos la vida que siempre hemos vivido secular, pensando que no hay otra vida, entonces lloraremos, porque no hay más. Hoy es el día decisivo. No hay más. No hay moradas en el cielo. No hay salvación. Simplemente allí acabó todo. Cristo, con su resurrección, nos da el beneficio y la oportunidad por el amor del Padre, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque de tal manera, yo tuve una hija única, primogénita. Y yo sé lo que es amar de esa manera. ¿Cómo el Padre pudo deshacerse de su hijo por alguien que no nos conocía? Y darlo para que muera y todavía de muerte tan desastrosa como es en muerte de cruz. Ninguno de nosotros ofrecería a su hijo. Solo Abraham dio a Isaac por obediencia, pero lo detuvo el ángel. Le dijo, ya ha sido aprobada tu fe. ¿Cómo ha impactado en tu vida entonces después de haber dado un pequeño giro sobre lo que pasó en la Semana Santa que recién nosotros también estuvimos allí?
¿Cómo ha impactado en tu vida la resurrección de Cristo? Nosotros debemos mirar en nuestro interior y hacernos un examen minucioso de cómo ha impactado en nuestra vida la esperanza de una vida eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz, y cómo Él pagó con su vida nuestros pecados para darnos la oportunidad de ser salvos y tener vida eterna. Él no nos pide nada, porque dice no por obras, para que nadie se gloríe, por pura gracia, por puro amor. Solo quiere un arrepentimiento genuino. Perdona y pide perdón. Y hoy, este 27 de abril, es bueno nuevamente que cada uno de nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. No te llenes de rencor, de dolor en tu corazón. Llénate de esa paz que no tiene entendimiento. Hay muchas amistades, amigos, que llaman y a veces dicen, te vemos bien, nos vemos bien. Como después de una pérdida, ustedes están de pie. Pero saben que Dios nos prometió, te daré esa paz que nadie te la dará, que el mundo no te la dará. Esa paz que no tiene entendimiento. Entonces debemos confiar en Él. Él ya nos ha prometido que nuestros nombres estarán en el libro de la vida eterna y que cuando vayamos nos dirá, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué estás haciendo con tus dones? No los escondas, no los pongas debajo de un velador, sino ponlos en un lugar alto donde pueda alumbrar a toda una nación. Todo lo que tú eres es un don de Dios. No lo hacemos porque queremos no hacer más cosas. Lo hacemos porque dice la palabra de Dios, no hagas tesoros en esta tierra, porque se los comerá ¿quién? El saltón, el olín, toda la polilla. Haz tesoros ¿en dónde? En el cielo, que es para vida eterna. Dice, por gracia nosotros que muertos éramos por nuestros pecados, hoy somos coherederos de la gracia de Dios, porque la sangre del Cordero nos ha limpiado de todo pecado. Ya no quiero cansarlos más, pero la palabra es tan hermosa y a mí me gratifica, me llena. Es todo para mí, es mi alimento. Antes, cuando los sacerdotes llegaban al lugar santísimo, al templo, tenían que ser amarrados con una cadena, porque si estaban en pecado y morían solo ante la presencia de Dios, los tenían que sacar. Cuando pecaba el pueblo tenía que hacer sacrificios, pero hoy el Cordero de Dios, el Dios inmolado, el Dios santo de Israel, pagó todo. Ya no necesitamos hacer ningún sacrificio, nada. Solo arrepentirnos y creer y tener fe y pedirle perdón a Dios y tener una relación, no una religión, porque la religión te mata, una relación. ¿Y qué es tener una relación con Dios? Ser compasivos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya no pienso en hacer daño, en aruñar, en rasgar, sino en hacer el bien. Creo que ninguno de nosotros quisiéramos venganza de alguien, porque al momento que le viéramos mal, nos sentiríamos
terrible. Es mejor abrazar y besar y decir te amo sinceramente. No importa si nos vamos de este mundo. A la final la vida es como un boomerang y es como una neblina. Hoy estamos y mañana no sabemos. Pero mientras vivamos en este mundo, debemos seguir las huellas de Cristo. La fe en Cristo Jesús y el poder de la cruz y la resurrección de Jesús ha hecho que comprendamos que Cristo nos ama, nos perdona, nos limpia y nos promete vida eterna. Por fe nosotros sabemos que somos hijos de Dios, porque dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas verdades divinas hacen que tengamos seguridad en la salvación. Por ello cambiamos nuestra forma de vivir, de hablar, de pensar. Nos hace sentir diferentes porque el Espíritu Santo es quien nos convence de juicio y de pecado y nos hace ser santos, porque Dios nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Es una vida comprometida a Cristo, pero nuestra meta es vivir en santidad, porque somos morada de Cristo. Vivimos con un deseo genuino de caminar bajo el modelo de Cristo, como es amar a nuestro prójimo, es el ser obediente a Dios, seguir los caminos de Dios. La santidad es la meta para agradar a Dios. ¿A quién estás agradando? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué creemos que Dios nos considera sus hijos? Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todos sus sufrimientos, pero es para la gloria de Dios. Cuando sufres, cuando sientas tribulaciones, piensa en lo que sufrió Cristo. ¿Quiénes somos para no padecer? Y si dijo también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17, nos dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. En Juan 11, del 25 al 26, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Usted cree esto? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Tomémonos hoy las manos. Es un tiempo de Pascua. Señor, en esta mañana de Pascua, te damos gracias, Padre, porque tú has hablado a nuestras vidas, porque tú quieres que ninguno se pierda, porque tú eres el buen pastor que su vida da. Aún, Señor, deja las 99 y sale a buscar a la oveja perdida. Hoy en esta mañana tú nos recuerdas que tú nos pastorearás, que tú nos lavarás, nos cuidarás, nos protegerás, que seguros estamos bajo tu protección, que tú no quieres que tengamos una religión, sino una relación con el Padre.
Tú nos enseñaste el camino. Tú eres el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida, Señor. Tú estás preparando nuestra morada. Señor, danos la fortaleza para continuar en este valle. Tú eres el que nos das las buenas nuevas, que aunque lleguemos a morir, viviremos junto a ti. Padre, protege a los jóvenes, protege a los niños, quita la maldad de este mundo, Señor. Haz que te conozcan, haz que muchos más dejen las tinieblas y pasen a tu luz admirable. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el que nos levanta. Tú eres el que nos redime de todo pecado. Tú eres el que por gracia nos das la oportunidad de nacer de nuevo. Tu palabra nos impacta. Tu palabra, Señor, nos convence junto a tu bendito Espíritu Santo de que hemos pecado y te pedimos perdón. Y 1000 veces, cuando te preguntaron cuántas veces hay que perdonar, tú dijiste 70 veces. Y hoy, Señor, así también perdonamos a los que nos han ofendido. Pedimos, Señor, misericordia por cada uno de ellos. No pedimos justicia, Señor, sino misericordia. Padre, en esta mañana vamos con alegría. Vamos, Señor, con felicidad, sabiendo que tú ya lo pagaste todo, que ya no tenemos que hacer sacrificios, porque tú eres nuestro Redentor. Y junto a ti, Señor, de acuerdo a las vicisitudes que tenemos que pasar, seremos, Señor, contigo, Padre, uno solo. Seremos salvos, Padre. Hoy una vez más te decimos, ven y mora, bendito Espíritu Santo, en nuestro corazón. Transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne. Ayúdanos a seguir en este valle, Señor, haciendo solo tu voluntad. Y por fe creemos que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios Padre. He aquí nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, todas las ponemos a tus pies. Úsanos, Señor. No queremos ser rebeldes ni egoístas. Queremos hacer conforme a tu voluntad. Úsanos, Señor, donde quiera que tú quieras que estemos. Papito Dios, dice tu palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, serviremos a Jehová. Y tú, Señor, ocúpate de nuestras cargas, de nuestros problemas. Padre, estamos cansados, pero dejamos a tus pies estas cargas y tú renuévanos, Señor. Llueve sobre nosotros. Padre, gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, recibe el honor, recibe la gloria. Amén y amén. Amén. Amén.